se acaba esto, se acaba. Esta es la última serie de vídeos. Son los vídeos de Nietzsche. Y, y nada, pues empiezo directamente con ellos porque si no me pilla el toro. Tenía unas cositas que decir sobre... pero no lo voy a contar. No os voy a contar porque... Nada, yo realmente... bueno, sí las digo. ¿Por qué no las voy a decir? Vamos a ver. En primer lugar, en YouTube hay vídeos excelentes sobre Nietzsche. Solamente tienen que escribir Nietzsche en el buscador y ya sale. Esos vídeos están orientados a aportar mucha información en poco tiempo. Y el objetivo es la utilidad, que les sea útil para sacar las mejores notas en el bachillerato, en la EBAU. Este vídeo que yo voy a hacer no va de eso. No quiero decir que en clase les vaya a servir para sacar buena nota también, pero este vídeo no va de eso. La prioridad no es que ustedes saquen buenas notas. La prioridad es transmitir lo que significa Nietzsche para mí, porque la filosofía es eso. Es decir, no estudiamos a Nietzsche porque son importantes las ideas de Nietzsche y porque hay que hacer una historia de la filosofía donde esté incluido las ideas de Nietzsche. Eso es una estupidez. Hay que contar la filosofía desde lo que el filósofo significa para ti. ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo ha configurado tu visión del mundo? ¿Qué es lo que hay en ti de ese filósofo? Así se hace la historia de la filosofía, la buena, la interesante. ¿Vale? Lo otro, que está dominado por el prejuicio de la utilidad y de la eficiencia, para mí es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo igual que las clases del instituto. Aquí yo en el vídeo me imagino la clase perfecta. Todo el mundo atendiendo, todo el mundo haciéndome preguntas, todo el mundo conectando conmigo como si fuésemos una comunidad de pensadores. Y me los imagino ahí. Realmente embelesados con mis palabras. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es otra. La realidad es muy triste. Es muy triste. Y esto no es así. No es así. Cada uno está pensando en sus cosas, en sus notas, en sus asignaturas y con ganas de terminar. Y yo en clase lo que hago es recitar un rollo que me sé de memoria y que nadie está atendiendo y los que atienden se quedan con muy poco. Y esa es la realidad. Así que esto de los vídeos me ha dado un poco de vidilla, porque realmente yo pienso que me estoy dirigiendo a un público diferente. Esa comunidad de pensadores que a mí me hubiera gustado formar y que he fracasado totalmente, Y eso es lo que quería decir. Como un poco pesimista, pues no quería decirlo, pero bueno, lo he dicho. Y otra cosa que quería decir, tiene que ver con Nietzsche un poco, sí. Es el tema de la identidad. Sobre quiénes somos y quiénes no somos. Y no lo voy a contar, porque no lo voy a contar. A lo mejor después en el vídeo cuando estemos hablando de la identidad de Nietzsche. Entonces, empezando. En los apuntes que yo les he dado no está la vida de Nietzsche, ni la relación de Nietzsche con otros filósofos, ni el proyecto de filosofía de Nietzsche. ¿Por qué no está? Porque lo quité. ¿Por qué lo quité? Para que fuera poquito para el examen. Pero, miren, no hay manera de explicar a Nietzsche si no se incluye la vida. Y no hay manera de explicar a Nietzsche si no se sabe cuáles eran los filósofos más importantes en su vida. Es imposible. Y yo quiero transmitir el Nietzsche que a mí me convence. El Nietzsche que ha cambiado mi vida, que me ha influido. Y tengo que contar la vida. Yo cada vez que leo la vida de Nietzsche me entusiasmo, me animo. Nietzsche vivió de 1844 a 1900.
Los últimos 12 años de su vida estuvo loco en un sanatorio mental. Lo iba a visitar su hermana y tenía una parálisis total. Mentalmente se le diagnosticó reblandecimiento cerebral o demencia, como quieran llamar, y 12 años en la oscuridad total. ¿Vale? Entonces fue un pensador con una vida vida lúcida, muy corta, del 44 al 88. ¿Vale? Esto es fundamental, porque la vida de Nietzsche, la obra de Nietzsche es muy intensa. No se puede leer un libro de Nietzsche sin sentirse sobrecogido, desde los primeros hasta los últimos. Es un pensador que te arrastra, como él decía de Spinoza, los libros de Nietzsche son como una escoba de estas de bruja que te subes y empiezas a volar y ya no paras. Así es la obra de Nietzsche. Y eso es lo que a mí me gustaría transmitirles. Cómo podemos volar más allá de quiénes somos, de lo que somos, gracias a la obra de Nietzsche. Y vamos allá. Nietzsche es hijo de pastores protestantes, abuelos, padre. Eso significa que vive en un ambiente familiar muy conservador, muy puritano. Piensen ustedes que para él tener una cita con la novia que tendrá cuando tenga 40 años, tiene que ir acompañado de su hermana para que sea su carabina. Carabina se dice, sí, como la vigilanta. Y sí, es un ambiente extremadamente puritano. Y Nietzsche, pues, he hablado de su hermana. Su hermana no era buena, se llamaba Elizabeth. Bueno, no era buena. A Nietzsche no le gustaba ni su hermana ni su madre. Las consideraba lo peor que había habido en su existencia. Dudaba de querer vivir otra vez por lo malas que habían sido con él. Nietzsche, presionado por su madre, está destinado a ser pastor protestante, sacerdote. Estos sacerdotes protestantes, por si alguien no lo sabe, de formación católica, se pueden casar y tener hijos. Y lo cual me parece una gran idea, porque el celibato, ya vemos lo que produce. Sacerdotes con un atajo de delincuentes. No todos, pero no nos vayamos a meter en temas escabrosos. Bueno, los pastores protestantes se casan. Nietzsche está destinado a ser pastor. En la escuela destaca en todas las materias. Es especialmente bueno en griego. El griego, igual que a Nietzsche, pues está en mi vida. A mí todo me sale en griego. Yo sudo y me salen los tatuajes en griego, todo, directamente. El griego era la pasión de Nietzsche, la cultura griega, el mundo clásico. Esa era la fuente de la que surge todo su pensamiento, por semejanza y por oposición. En esta época, en la escuela ya, hablamos de Nietzsche con 10 añitos, ya padece jaquecas por trastornos de la vista. Durante toda su vida, leer y escribir le va a costar muchísimo. Y esto es importante porque ¿cómo hace Nietzsche los libros? ¿Cómo escribe Nietzsche los libros? Nietzsche escribe los libros en su cabeza y después los dicta. Imagínense un libro entero, palabra por palabra, sin fallos, con puntos, comas, guiones, signos de admiración. Todo pensado en su cabeza. La concentración que hay que tener para eso es de una fuerza mental inimaginable. Los libros de Nietzsche no son, sobre todo los del final, cuando ya absolutamente no puede ni leer ni escribir, son cortos, pero de una intensidad. Es como si eso estuviese como diamantes. Le salen las frases a Nietzsche, como diamantes. Y eso se nota a la hora de la lectura. Pues
va al instituto, el instituto se llama Forta, tiene una formación humanística en Forta, es donde habían estudiado los grandes filósofos Fichte, Schelling, del idealismo alemán, y Nietzsche allí recibe una formación humanística magnífica, se especializa en Platón, es que va a ser su némesis. Némesis es nuestro enemigo, pero también, en tanto enemigo, es quien nos define, no podríamos ser sin tener, es como Batman y el Joker, no pueden ser el uno sin el otro, ¿vale? Como el reverso, es una cosa curiosa. Bueno, que se le da muy bien el piano y incluso Wagner, al que conocerá años más tarde, le dice que improvisa bastante bien, que es demasiado buen pianista para ser filósofo, le echa flores muy interesadas, pero bueno. Y bueno, finalmente Nietzsche pues se va a estudiar teología y clásica a Bonn, la ciudad alemana. Y allí tiene un percance. Pregunta dónde puede ir a comer y un amigo le dice, le da una dirección, allí se dirige y cuando entra se encuentra pues en un burdel. Un montón de chicas con lentejuelas, un piano, etc. Él dice que se dirige directamente al piano, de la vergüenza, que se muere de vergüenza, y se pone a tocar. Este incidente, tal como él lo cuenta, parece que se olvida algo. Es probable que aquí fuese donde Nietzsche se contagiase de la sífilis. La sífilis es en aquella época exactamente igual que era el SIDA en los 80. Es una enfermedad que se contagia por vía sexual, que permanece latente durante 10, 15, 20 años y que luego tiene unos efectos catastróficos que terminan con la muerte. En el caso del SIDA era una bajada de las defensas que con una gripe te ibas. Y en el caso de Nietzsche, la sífilis destroza el sistema nervioso central y entra en un estado de demencia, de locura, tal y como le ocurrió a él, o de muerte directamente. Entonces, este episodio de la sífilis va a determinar su futuro, porque si ya le costaba leer y escribir, con los síntomas, el dolor que le procura, que le produce la sífilis, la vida de Nietzsche va a ser tremendamente desgraciada. Tremendamente desgraciada. Por lo que sea, porque sigue su instinto, Nietzsche deja Bonn y se dirige a Leipzig porque él lo que quiere es estudiar griego. Y allí es el estudiante más aventajado, termina rápidamente los estudios con las mejores notas, sin doctorarse ya lo contratan en la Universidad de Basilea y es como el pensador Reskov. Por esta época también conoce a Wagner y entra con Wagner en una relación extraña. Wagner está casado con Cosima Wagner, que había sido la mujer del primer violinista de Wagner. Abandonó al violinista y se fue con Wagner, que era un empresario, músico, compositor de ópera, era un carácter, una personalidad avasalladora. Cosima, Wagner y Nietzsche forman un triángulo en el cual Wagner quiere que Nietzsche escriba algo, porque ve el potencial que tiene Nietzsche. Wagner quiere que Nietzsche escriba algo que ponga su ópera como el acontecimiento espiritual del siglo XIX, como aquella obra que nos reconecta con la antigüedad clásica, con los antiguos dioses, una obra que es mitad religión, mitad arte. Como Wagner no puede pedirle eso directamente, utiliza a Cosima. Nietzsche se siente muy atraído por Cosima. Cuando se vuelva loco, es el amor a Cosima el que va a surgir en medio de la locura. Y Cosima esto, Cosima lo otro, y cartas a Cosima. Es que fue un amor muy profundo. Y Cosima utilizaba a Nietzsche para que fuera buena con Wagner. Así que era un triángulo un poco turbio. Y Nietzsche hizo un poco el de pagafantas, ¿no? Pero bueno,
En cuanto llega a la Universidad de Basilea, Nietzsche empieza con sus clases, son clases totalmente revolucionarias, donde se dice, por ejemplo, que Sócrates y Platón son la decadencia del mundo antiguo, cuando en aquella época Platón era el pensador por excelencia, el filósofo a partir del cual se definían todos. Nietzsche llega y dice, Platón es el principio del fin de la filosofía. La verdadera filosofía son los pensadores presocráticos. En ellos es donde está realmente la calidad, el espíritu de la antigua Grecia, en ellos y en los trágicos. Y esto es tan revolucionario y se plasma en un libro que se llama, en su primer libro, El nacimiento de la tragedia. Y en otros pequeños, estos son sus pequeños escritos del principio, que son maravillosos. Ahí Nietzsche habla de Heráclito, de Anaximandro, y explica cómo ambos son antitéticos. Anaximandro, el pesimismo, la condena que supone existir. Heráclito, la levedad del ser, la levedad de todo fluye, nada permanece, no hay culpa, solo hay que fluir. Y Nietzsche busca el equilibrio entre ambos. Son libros maravillosos, ya ven si me han influido, que es que, vamos, me los he puesto, ¿no? Nietzsche, el nacimiento de la tragedia. En el nacimiento de la tragedia lo que hace Nietzsche es describir la antigüedad clásica usando he mirado a la hora porque tengo que terminar a las 3. Tengo que terminar a las 3. Porque viene mi pareja y cuando viene mi pareja pues se me va, ya hay que hacer las cosas de la vida, hay que preparar la comida, etc. Entonces tengo hasta las 3. Y quiero ir rápido, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Interesante. Bueno, pues lo que hace es describir la antigüedad griega usando un par de conceptos, Apolinio y Dionisíaco. Y yo se los expliqué en clase hablando del baile, de la bachata. En la bachata hay un fondo dionisíaco, que es el movimiento, la sensualidad, el preludio a la cosa, al sexo, ¿no? Eso se le da forma. La forma es lo apolíneo. Los griegos supieron mantener siempre el equilibrio entre la forma, la razón y el fondo, lo dionisíaco, la vida en sus expresiones primarias, como son la violencia y el sexo. Los griegos le dieron forma a esos impulsos primarios a través del arte. En el arte griego, especialmente en la tragedia, esos impulsos fluyen, se espiritualizan con la belleza que les aporta la forma artística. Igual que en el baile, el fondo primario del impulso sexual es modelado por las figuras y el fluir de los bailarines. Eso es la belleza. Y la belleza está por todas partes. Tienen que esforzarse en su vida en ver la belleza. Está a cada paso, al volver de cada esquina, en una bolsa de plástico que flota en el aire. Ahí hay belleza. En todo, en los pájaros, en los árboles, en la suciedad, en la mugre, en todo hay belleza. Abran los ojos. Nietzsche. Pasamos del nacimiento de la tragedia y entramos en una serie de obras menores que no son menores, son las consideraciones intempestivas, fundamentales. Hay una de ellas que se dedica a la historia. Y ahí dice Nietzsche una cosa fundamental. Estamos, y esto se va a terminar el segundo vídeo, y no hemos salido de la obra de Nietzsche.
Nietzsche de lo que se queja en las consideraciones intempestivas es de que entendemos que el conocimiento tiene que ser siempre historia de algo. En lugar de filosofar, lo que hacemos es hacer historia de la filosofía. Esto es un gravísimo error. Es un error que viene de Hegel, de su comprensión de la historia como un despliegue del espíritu en la historia de la humanidad. Y eso no es, vamos a ver, la historia de la filosofía es simplemente una acumulación de datos que no resuelven ni aportan nada al pensamiento. El pensamiento es pensar, es una actividad. Y cuando se enseña filosofía, lo que tenemos que tener en clase es gente que piensa. Y si no hay gente que piensa, estamos haciendo cualquier cosa menos filosofía. Aunque la asignatura lleva historia de la filosofía en el título, de filosofía ahí no hay nada. Y continúo. Consideraciones intempestivas, y luego vienen dos libros maravillosos que son Humano, demasiado humano, y Aurora, donde Nietzsche pasa del wagnerismo, de los apolíneos y los dionisiacos, a una etapa en la que es crítico, sobre todo con la moral, con la religión, con la metafísica. Para Nietzsche, sus ídolos son los ilustrados, en tanto en cuanto rechazan el fanatismo, la fe, la superstición y se centran en el mundo, en tanto que mundo real, el mundo de la vida. Estamos llegando al final de la década de los 70, 1870 y largos, y entramos en una etapa fundamental, preciosa de la vida de Nietzsche. Sobre el 79-80 conoce a Lou von Salomé, que es una aristócrata rusa, una mujer inteligentísima, guapísima, con la que Nietzsche tiene su primer y su único amor. Realmente hasta ese momento Nietzsche no había hablado con nadie desde, ya saben, desde la intimidad, desde el corazón. Y eso, la relación con Lou para él es tremendamente importante, especial. Nietzsche se la lleva a Sorrento con vigilancia, la vigilancia de la hermana. Dan paseos juntos. En una entrevista que le hacen a Lou Salomé, 40 años más tarde me parece, ella dice pues, que Nietzsche le pidió matrimonio, que incluso pudo haber un beso en los labios. Pudo haberlo, no se sabe. Y ella dice que pudo haberlo. Nietzsche dice que sí. Y a veces el amor es triste, porque Nietzsche está completamente entregado. Y ella, pues no le gusta. Le gusta como pensador, como filósofo, pero como persona, como hombre, le parece repugnante. ¿Qué tenía Nietzsche de repugnante? No le acompañaba el físico. Y era raro. Era muy raro. No era exactamente un hombre con quien compartir. Nietzsche era de otra. Entonces, cuando Nietzsche muere, Lou Salomé le escribe un libro sobre Nietzsche. Es un libro psicológico. Lo que hace es un psicoanálisis de Nietzsche, porque Lou Salomé era extraordinaria. Luego tuvo relaciones con Rainer Maria Rilke, el poeta, y también con Sigmund Freud. Entonces ella, digamos que se especializa en el tema de psicología. Y escribe un libro sobre Nietzsche, tratando a Nietzsche como si fuese un caso, un paciente. Y eso, Nietzsche no se lo habría tomado bien. No se lo habría tomado nada bien, porque, vamos a ver. Yo te doy la filosofía más vanguardista que se ha hecho nunca. Te doy mi corazón. Te pido matrimonio. Y tú vienes a mí estilo María Rivaggio. No sé si se llama así, exactamente, la que habla de los cucarachos y hace de coach sentimental. Vienes a mí en plan psicóloga. A mí, diría Nietzsche,
que en su autobiografía dijo: yo no soy un hombre, yo soy dinamita. Y yo, a lo mejor se habría puesto así como hacen los muchachos, o así, bueno, satánico, ¿no? Y entonces, claro, seguro que muchos entienden de lo que estoy hablando, los que hayan tenido ese tipo de amores no correspondidos, totalmente platónicos. Y claro, pues Nietzsche el único que tuvo fue de este estilo. No entiendan que yo estoy criticando a Luz Salomé, es una mujer extraordinaria, extraordinaria. Pero yo no puedo evitar empatizar con Nietzsche. Bueno, vamos allá. Y pues forman un trío, Nietzsche, Overbeck y Luz Salomé. Y se van a vivir juntos a Roma. Están en Roma y están un tiempito y se hace una famosísima foto en la que Overbeck y Nietzsche se suben a un carrito y ella está detrás con un látigo azotando como si fuesen los burros de carga, ¿no? Y Nietzsche preparó la foto, le puso mucho cariño, etc. Y bueno, al final ella abandona a Nietzsche y se va con Overbeck, Franz Overbeck. Y bueno, para la filosofía es lo mejor que pudo pasar, porque de ese año, de ese fracaso amoroso, de esa derrota sentimental, surge el libro más importante de la historia de la filosofía, junto con los de Platón, que es Así habló Zaratustra. Y les recomiendo muchísimo la lectura del prólogo y de la parte primera. Es un pensamiento, eso sí que es un incendio. Es un incendio, un huracán, un tsunami. Eso arrasa con el alma de las personas y destruye todo lo que hay y te obliga a empezar de cero. El Zaratustra es un libro que te obliga a empezar de cero. Tiene una potencia filosófica impresionante. No hay otro libro que te arrastre como Zaratustra. 1881 se publica la primera parte. Se escribe la primera parte. La publica más adelante, en el 85 o el 86. Son 4 partes. ¿Saben cuántos ejemplares? ¿Cuántos ejemplares se publicaron en la primera edición de Zaratustra? 40. La obra más importante de la filosofía desde Platón, y se publican 40 ejemplares. Así es la vida. Lo importante no son los superventas, los que tienen éxito, los que deslumbran al mundo. Lo más importante en filosofía en aquella época y en todo el siglo XX y en lo que llevamos de XXI, lo escribe un tipo que está loco, que vive en pensiones sin calefacción, en la más absoluta miseria porque no tiene nada, que no habla con nadie, con las señoras que viven también en esas pensiones paupérrimas, ¿no? El tipo más, digamos, el fracasado más grande que se puedan imaginar. Fracasado, loco, sifilítico. Ahí es donde nace Así habló Zaratustra. Y eso tiene que darles que pensar. A pesar de que todo se les ponga en contra, a pesar de que les señalen como lo último de lo último, estás echando a perder tu vida. Si tienen fe, si siguen su destino, todo va a salir bien. Como a Nietzsche. Y usted dirá, ¿qué le salió bien a Nietzsche? ¡Oh, Dios! Están ciegos. Bien. Escribe el Zaratustra. A continuación del Zaratustra vienen obras fundamentales donde Nietzsche, en lugar de decir cómo ve él la filosofía,
decir, ¿qué aporta él? ¿Qué conceptos aporta él a la filosofía que van a ser la muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno, etcétera, la transmutación de los valores? En esta última etapa, a lo que se dedica es a filosofar con el martillo, a hacer una crítica devastadora de todo lo más sagrado para la civilización occidental, empezando por la moral cristiana, la metafísica de Platón y la religión. Nietzsche filosofa con el martillo. ¿Eso qué significa? Que va a destruir todos los valores sagrados en los que todo el mundo pensaba que eran fijos. Y va a llamar a una revolución total en ese campo, en el campo de los valores. Y esa revolución es la puerta que abre el siglo XX. El siglo XX es ensayar cómo vivir, con qué valores vivir, una vez que Nietzsche ha destruido todos los valores que existían antes, todos los valores heredados de Platón y de la religión cristiana. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos en el siglo XX con miles de respuestas. Los nazis, los anarquistas, todos tiran de Nietzsche como su pensador fetiche. Ninguno es verdaderamente nietzscheano. Nietzscheano solo es Homero. Nietzsche es una vuelta al pasado. Y eso es lo que no se entiende de Nietzsche. Su obsesión, su amor son los antiguos, los héroes griegos. Él quiere vivir como ellos, como Aquiles, como Héctor. Ser uno con su destino, no salirse nunca del camino que te lleve al fracaso, a la locura y a la muerte. Recuerdo. Libros de esta época, más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral y sobre todo el que ustedes tienen que leer, una pequeña página que se titula Crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo, tiene de subtítulo. Y luego viene Ecce Homo, el caso Wagner, donde ajusta cuentas con el músico. No lo conté antes, Nietzsche, después de romper con Salomé y escribir el Zaratustra, rompe también con Wagner. Wagner dijo cosas horribles de Nietzsche y Nietzsche dijo cosas horribles de Wagner, pero Wagner empezó primero. Wagner dijo que los problemas físicos de salud de Nietzsche venían porque era un onanista compulsivo, es decir, que se masturbaba demasiado. Y Nietzsche se enteró de esto y le quitó el saludo, claro. Le quitó el saludo. Y luego Nietzsche se dio cuenta de que Wagner no era el músico revolucionario que él pensaba al principio, el que tenía que restaurar los antiguos dioses. Wagner era un empresario, un burgués al servicio de la burguesía alemana. Era además muy antisemita. Nietzsche, les cuenten los que les cuenten, tenía amigos judíos, habla mal del judeocristianismo, pero una cosa es el veneno de la religión y otra cosa son las personas. Nietzsche nunca fue antisemita, simplemente odiaba el veneno de las religiones. Y llegamos al final, 1888. Ese año Nietzsche publica 4 libros en 6 meses. Y cuando está en el verano, en Italia como siempre, aunque él el verano lo solía pasar en Suiza, en los Alpes suizos, al fresquito. No creo que llegue al verano, antes del verano, en Roma, creo que es Roma, o Milán, es Turín, lo sé porque yo estuve en Turín, en la pensión donde se alojaba Nietzsche, en la plaza, una plaza muy bonita, y tengo una foto allí a la puerta de la entrada de la pensión, y Nietzsche está en Turín.
y está encantado de la vida, súper alegre. O al menos él se ve así. Dice que todo el mundo le trata súper amable, que va a comprar uvas y siempre le dan las más gordas y las más maduras, y que el sol le sonríe, y es el momento antes de perder la cabeza. Un día ve a un caballo que está tirando del carro, ya no puede más. El cochero le está dando latigazos de lo lindo, haciendo sufrir al animal, y Nietzsche se abraza al caballo. Lo abraza. Siempre me emociono cuando se abraza al caballo, y es como ahí desaparece el filósofo y lo atrapa la locura para siempre. Y es que no puedo llorar porque se me corre el rímel. Vamos allá. Y bueno, pues está, ya les dije al principio, está 12 años en el sanatorio, en el manicomio, le va a visitar a su hermana y le va a visitar hasta el final. Los primeros años vive con la madre y con la hermana. Tiene que haber sido una experiencia horrible. Nietzsche la odiaba profundamente. Y verse, si se hubiera visto, porque ya había perdido la cabeza, pero si él se hubiera visto en manos de las personas que más odiaba del mundo, me imagino los alaridos, ¿no? Como alguien que lo entierran vivo, cómo se debe gritar, etcétera, porque tiene que ser una muerte desagradable. Pues así me lo imagino yo. En casa con su madre y su hermana, loco, y afortunadamente loco, porque si no, hubiera sido horrible. Y con esto yo creo que cerramos la vida de Nietzsche, que como ven para mí es importante. Y vamos a ver si podemos ir... ahora viene pues un poco la hora de Nietzsche, igual que como Platón, pues que si recuerdan estaban los diálogos tempranos, los diálogos de madurez, los clásicos, etcétera. Pues ahora tenemos también en Nietzsche hay una serie de etapas en su obra. Vamos a ver cuáles son, explicar un poquito cuál es la temática de cada de ellos. Luego vamos a relacionar a Nietzsche con otros filósofos, lo cual viene muy bien pensando con criterios prácticos y de eficacia, pensando en Levau, quiero decir. Y luego ya vamos a por el tema. Y en el tema yo prometo que voy a hacer como una moto. Yo creo que ya las he ido contando a lo largo, a medida que iba contando la vida, pero bueno, las repaso. La obra de Nietzsche se divide en 4. En primer lugar, el periodo romántico. El periodo romántico es la filosofía de la noche, se le llama. Es las primeras ideas filosóficas de Nietzsche. Se corresponden con el nacimiento de la tragedia. Las influencias son Wagner y Schopenhauer, y la idea básica es que en el arte griego se halla el equilibrio entre lo apolíneo, la razón, y lo dionisiaco, la vida, y que es a través del arte como podemos conocer la verdadera esencia del mundo. Esta es una idea que está en Schopenhauer, que está en Wagner, y Nietzsche, pues este arte metafísico es, digamos, el motor principal de esta época. Y luego también están las consideraciones introspectivas aquí. Y pasamos al periodo positivista, que es el que les conté, en el que Aurora, la bella ciencia, donde Nietzsche se convierte en un crítico de la moral, de la metafísica, de la religión, y su ideal de filósofos son los ilustrados, los que habían acabado con el fanatismo, la superstición, etc. Y luego viene el Zaratustra, donde Nietzsche ya explica sus propias ideas, su proyecto filosófico, que son los conceptos básicos que vamos a explicar en el tema, que son muerte de Dios, nihilismo, eterno retorno y superhombre. Y yo le añado siempre la transmutación de los valores, aunque sea de la última etapa. La última etapa se llama el periodo crítico, ¿vale? El periodo crítico donde Nietzsche arrasa con todos los valores de la civilización occidental, y a esta época pertenecen más allá.
Más allá del bien y del mal, y el último, Crepúsculo de los ídolos, o Cómo se filosofa con el martillo. Nietzsche se llama a sí mismo en esta época cazador de ratas. ¿Quiénes son las ratas? Los que han atentado contra la vida, contra lo dionisiaco, contra el cuerpo, contra el ser humano. Y lo han hecho desde la religión, desde las ideas, desde la razón. Esos que han engañado a los seres humanos para que abdiquen, para que renuncien a vivir en favor de la mentira religiosa del paraíso, la mentira marxista del comunismo, la mentira del banco, de la entidad financiera, de la casa en propiedad. Nos olvidamos de vivir pensando en fantasmas, en ilusiones, y abandonamos la vida, el instinto, la belleza, el arte. Recuérdenlo. No se dejen embaucar por este tipo de ilusiones que utilizan los poderosos para apartarles de lo que hay. Lo que hay es la vida, los impulsos básicos. Y a eso hay que darle forma, espiritualizarlo, hacer de la propia vida algo bello, hacer con la propia vida arte. Eso es lo que nos enseña Nietzsche, el caminante. Nietzsche decía que la filosofía de los demás era filosofía de culos gordos, de gente, de ratones de biblioteca. Él no. Él era un atleta, un caminante. Él pensaba mientras caminaba. Y pensando y caminando, les tengo que contar un episodio muy importante de su vida, que es cuando está en Sils Maria, que es donde él pasaba los veranos. Al fresquito, está en las montañas suizas. Y Nietzsche, paseando, dice que de repente le golpea como un rayo y cae al suelo. Ese rayo es la idea del eterno retorno, que es la máxima reivindicación de la vida. Para Nietzsche hay que vivir como si supiésemos que esta vida se repite infinitas veces. Tenemos que querer vivir esta vida infinitas veces. Tenemos que esforzarnos en hacerla tan bella para querer vivirla, no matter what. No importa las desgracias, las catástrofes que se nos vengan encima. Hemos hecho, en la medida en que hemos podido, lo hemos hecho tan bien, hemos alcanzado algún momento que justifique toda nuestra existencia. Eso es vivir. Poder querer que nuestra vida se repita infinitas veces. Y eso da vértigo. Eso es el abismo de Nietzsche. ¿Por qué? Pues porque la vida es una mierda tras otra, la verdad, una mierda tras otra. A muy poca gente le sale convertir su vida en obra de arte. A mí no, por supuesto. Y bueno, que no sé. Bueno, ¿cuáles son los filósofos que más influyen en Nietzsche? ¿Cuáles son los filósofos que, digamos, están detrás de su pensamiento, de sus críticas y de sus ideas? Pues de la antigua Grecia, Nietzsche está muy próximo a Heráclito, a la idea del devenir, de lo que hay es un continuo cambio, a la idea de inocencia del devenir. Ese devenir no es ni bueno ni malo. Como dice Heráclito, para Dios todas las cosas son justas. Solo los hombres ven unas justas y otras injustas, unas hermosas y otras feas. Esos son los valores de los seres humanos. Los hombres, Dios, y en este caso Dios es el logos. Dios es el pensamiento, es Nietzsche. Todo el devenir es
inocente. Todo lo que ocurre está fuera de cualquier consideración moral. Y en el extremo opuesto está Anaximandro. Anaximandro, el de este brazo, que dice: todas las cosas deben pagar unas a otras castigo y pena según sentencia del tiempo. Según sentencia del tiempo. Todo por el hecho de existir es culpable. Tiene que pagar una multa. Está condenado. Entre la inocencia del devenir y el pesimismo existencial de Anaximandro, Nietzsche oscila hacia Heráclito. ¿Quién está en compañía de Anaximandro, de ese pesimismo respecto a la vida? Parménides, Sócrates, Platón. Nietzsche está incluso mucho más cerca de los sofistas, de Calícles. Cuando Calícles dice: es que quien tiene que gobernar es el más fuerte, el que más vida tiene dentro. No van a gobernar los más tontos y los más débiles en esta gilipollez que llamamos democracia. Nietzsche está ahí, en Calícles. Y cuando hablábamos de Platón, los sofistas eran los malos. Cuando hablamos de Nietzsche, los sofistas son los buenos. Y a veces uno piensa, ¿no? Tiene el espíritu desgarrado, ¿no? Porque yo a Platón y a Nietzsche los quiero mucho a los dos. Bien, ¿y qué continúo? ¿De qué estoy hablando ahora? De las influencias. Bueno, pues continuamos de la filosofía, digamos, moderna, ilustrada. Nietzsche es muy afín a los ilustrados, no le gusta nada Kant, porque Kant, esa recuperación de los valores cristianos a través de la ética, no le gusta nada. No le gusta esto que hace Kant de poner límites al conocimiento para poder salvar la fe, el optimismo que tiene respecto a la filosofía de la historia. A Nietzsche eso no le gusta nada. Nada, ninguna de las ideas de Kant. Es un némesis moderna. ¿Quién le gusta? Pues los pensadores ilustrados, Voltaire, por ejemplo. Voltaire escribe para difundir la ciencia, para liberar a la gente del fanatismo, de las supersticiones. Voltaire es el pensador que le llama Nietzsche un espíritu libre. El ruido endiablado de los espíritus libres. Los espíritus libres hacen ruido. Ya no se escucha la música triste, la música sagrada, el cuchicheo de la misa, el sermón del sacerdote. Ya no se escucha nada de eso, solo se escucha el ruido de los espíritus libres, de los niños jugando de aquí para allá. ¿Vale? Y luego viene pues el siglo XIX, pues Nietzsche odia a Hegel, no se lleva nada con Marx y su ideal comunista democrático, y le situamos en la órbita de Schopenhauer, en la intención de convertir el arte en el método, en el modo más importante o en el único modo de conocer la auténtica realidad. El arte es el auténtico instrumento metafísico. Y yo diría que con esto hemos trazado más o menos un mapa de cuáles son las relaciones de Nietzsche con el resto de filósofos. Y me quedaría explicar un poquito cuál es el objetivo de Nietzsche respecto a toda la filosofía. Es decir, ¿qué busca Nietzsche? La respuesta es muy sencilla. Nietzsche busca una filosofía que favorezca la vida. Al contrario de las filosofías desde Platón en adelante que han condenado la vida, han creado estos fantasmas, estas ilusiones de la razón, que si las ideas, que si el paraíso, que si el espíritu, que si Dios, y apartándonos los ojos de lo que hay. Lo que hay es de lo que hablaba Freud, de lo que habla Nietzsche, vida. Y con la vida, el milagro del ser humano es que con la vida el ser humano hace belleza. Y esa es la filosofía de Nietzsche. Atacar todas las filosofías, las morales, las religiones que van contra la vida y convertir la vida en el único motor de la existencia. Vivimos no para soportar la vida,
Vivimos para vivir al 100%, al máximo potencial, a lo que dé nuestra mente, nuestro cuerpo, al máximo. Cualquier cosa que hagamos contra esto, que dilate la realización de esto, si que la procrastinar respecto a vivir es anatema, es herejía para Nietzsche. Respecto a vivir no se puede procrastinar, hay que vivir. Y aquí lo dejo, que cada cual lo interprete como quiera, o como decía Nietzsche, quien tenga oídos, que oiga. Ahora viene un contexto histórico. El contexto histórico, ya saben que a mí la historia no lo considero ni relevante, pero vamos, que la segunda mitad del siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial, entusiasmados por la Revolución Industrial y tecnológica, surge una filosofía que se llama el positivismo. El positivismo es la filosofía en la que estamos instalados hoy día, que nos dice que la ciencia terminará resolviendo todos los problemas de la humanidad, y que lo que dice la ciencia es verdadero, y que la ciencia habla de los hechos, y que todos los demás no son sino palabrería, incluida la filosofía, el arte, etcétera, etcétera. Y es la época de Darwin. A veces se interpreta a Nietzsche como un darwinista social. ¿Saben lo que eso significa? Que los darwinistas sociales son pensadores liberales. Lo que quieren decir es que, igual que en la naturaleza, para que haya progreso, para que queden los mejores, nos tenemos que guiar por la supervivencia de los más fuertes. En la sociedad humana, si queremos que la sociedad humana sea bonita, pues como es la naturaleza, tenemos que dejarla en manos de la supervivencia de los más fuertes. Y esto, pues, digamos, que es una musiquilla que nos suena de los sofistas, que puede sonar a Nietzsche. Pero fíjense bien, la obsesión de Nietzsche es la belleza. No el poder. La obsesión de Nietzsche es la creación, no el ansia de dominio, de territorios, de esclavos. No hay ansia. En Nietzsche la figura de Nietzsche es la figura del artista. Esa fuente que está tan llena que se desborda en su obra. Nietzsche no es un darwinista social. Eso es feo, como era feo el nazismo. Los valores nazis son malos, yo no sé si son malos o buenos. Lo que sí les puedo decir es que el nazismo es feo de cojones. Y vamos ya con lo que es el tema. Fíjense todo, es increíble, ¿no? Pero bueno, se lo pueden, yo en el vídeo diráis, se pueden saltar todo esto y entrar directamente en no sé qué minuto vamos. El tema se divide en el apartado crítico, que va delante, al principio, que es la crítica a la religión, crítica a la moral, crítica a la metafísica, y luego un apartado positivo, donde se exponen las ideas de Nietzsche, ¿vale? Que son, pues, el superhombre, el eterno retorno, el nihilismo, la transmutación de los valores, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la parte crítica, por la crítica a la metafísica. Para Nietzsche, el gran error de la filosofía occidental no es los conceptos metafísicos, ideas, reminiscencia, o en la Edad Media, Dios, las vías, no sé qué, el motor inmóvil. Para Nietzsche todo eso es, bueno, cada uno se juega con los fantasmas que quiere. El problema de la civilización occidental es la moral cristiana. Y la moral cristiana para Nietzsche es una moral debilitante. Lo dice Cristo en el Sermón de la Montaña. Los fuertes, los orgullosos, los que no se arrodillan, los que se rebelan
Eso al infierno. Los humildes, los enfermos, los pobres, esos al cielo. Y Nietzsche dice, no puede ser así, porque eso va contra la vida. Y ese ir contra la vida viene ya desde Platón, desde el principio. Y es un error metafísico. Por eso el primer apartado se titula Crítica a la metafísica, porque para criticar a la religión hay que empezar por la raíz. Y la raíz a arrancar es la raíz metafísica, es Platón. El gran error de Platón es dividir el mundo en dos, en el mundo sensible y el mundo inteligible. El sensible, atribuirle características todas negativas, eso son sombras, es fantasía, es una irrealidad, son los impulsos que nos alejan del mundo inteligible, hay que contener la parte apetitiva, etcétera, etcétera, y todo Platón y el cristianismo. Y luego está el mundo inteligible, que es el de la contemplación divina. Nietzsche dice, eso es el gran error de Platón y que hemos estado pagando durante más de 2000 años. En términos ya de conocimiento, la crítica a la metafísica de Nietzsche se divide en dos. Primero, la crítica a los conceptos metafísicos. Nietzsche dice que las ideas metafísicas no son sino abstracciones, humo. La realidad es concreta. Hay, como decía también Platón, lo que hay son chicas guapas. Y sobre esas chicas guapas, bueno, chicas y chicos, claro, pero Nietzsche habla de las muchachas. Platón habla de las muchachas. Sobre eso construimos la idea de belleza. ¿Vale? No es el camino directo, pero primero hay que pasar por la virtud y los valores y no sé qué. Pero la raíz, lo que hay, de dónde partimos, de la admiración hacia los cuerpos bellos. Esa es la raíz. Por eso dice Platón y dice Nietzsche, el amor es filósofo, porque ahí es donde empieza la filosofía. Ese es el primer paso de pensar. ¿Vale? Bueno. Y sin embargo los filósofos lo que hacen es crear una serie de conceptos como es idea, justicia, el bien, y pensar que eso es lo real, es la verdadera realidad, que hay que salir de la caverna y abandonar lo sensible, las apariencias para ir a no sé dónde. Y Nietzsche dice esto. Hemos tenido que pagar durante tantos siglos esa renuncia a la vida, a los sentidos, que es lo único que nos salva. La siguiente crítica de Nietzsche no es a los conceptos, sino a las dos causas o dos orígenes de la metafísica. La primera es el origen psicológico. Dice Nietzsche, vamos a ver, ¿por qué Platón inventa este mundo aparte, este mundo racional, donde todo es luz y perfección, que llamamos el mundo de las ideas? Lo inventa porque eres un débil. Es un débil. Tiene miedo a morir, miedo a la vejez, a la locura, a la enfermedad, a la decadencia, y por eso crea un mundo aparte. Por resentimiento, por miedo a la vida concreta como es, que sí, es una mierda y una catástrofe. Pero es donde surge, donde podemos realizar el milagro de la belleza. Cada uno a su manera. Y en segundo lugar, dice Nietzsche, aunque critiquemos al máximo la metafísica, vamos a seguir diciendo cosas metafísicas, porque nuestro lenguaje es metafísico. ¿Es metafísico en qué sentido? Porque el lenguaje está lleno de conceptos. Los conceptos son abstracciones, humo. El lenguaje fabrica humo. Y en segundo lugar, cuando hablamos, la primera partícula que aparece es el yo. Y el yo es también una fabricación, no es real. Somos cambio, devenir. No somos los mismos que hace 6 meses ni hace un año, ni lo seremos después. Somos un fluir continuo. Hay que aceptar el cambio como natural. Y esa sería la crítica.
La crítica a la metafísica es una crítica a los conceptos, luego, y una crítica a las causas del origen de la metafísica. Las causas, el origen psicológico, la debilidad ante la vida, y la crítica lingüística. El lenguaje nos hace metafísicos, desgraciadamente. Importantísimo. ¿Qué se deduce de esta crítica a la metafísica? Y en Nietzsche lo que se deduce es su forma de entender el conocimiento. Es una crítica devastadora de la verdad. Para Nietzsche no existen los hechos. No existe la verdad absoluta. Solamente existen perspectivas, puntos de vista. Por eso a su filosofía se le llama perspectivista. El pensador español Ortega y Gasset también es igual, vitalista y perspectivista. No existen los hechos, solo interpretaciones. Esto es revolucionario. Hoy día, con las redes sociales y el mundo fake que nos presenta el mundo digital, pues como que ya esto no suena natural. Claro que no existen los hechos, todo se puede falsificar. Pero que lo dijera Nietzsche en el momento del auge del positivismo y de la ciencia, que no hay hechos sin interpretaciones, era revolucionario. Y hoy día ya no es revolucionario, es simplemente feo, porque todo lo que hace la inteligencia artificial es feo. Yo no sé si será muy lista o muy tonta, a lo mejor tonto soy yo, pero lo que yo veo de la inteligencia artificial y del ChatGPT es que nada más hace cosas feas, feísimas, y que a mí no me sirven para nada. Y lo dejo ahí. Bueno, ¿y qué más? Pues no, es que tengo los papeles detrás y claro, ahora me acaban de pillar como mirando la chuleta, pero yo creo que me lo sé, ¿no? Y pasemos a la crítica a la moral. Así, porque sí. La crítica a la moral de Nietzsche. Nietzsche critica la moral cristiana. ¿Por qué? Por dos cosas. Primera, porque es antivital. Va contra la vida. La moral cristiana es una moral de represión de los instintos, de los básicos, el sexo y la violencia. Y sin esos dos instintos no nos entendemos a los seres humanos. Pero es que la violencia es mala, la violencia no es mala. El sexo no es malo, la violencia no es mala. Lo que hay que hacer es algo bonito con eso. ¿Vale? O es que no es bonita la liada. Anda que no hay sangre y no se mata gente. Se puede decir, ¿es la guerra una espiritualización de la violencia? Pues no sé, la guerra tal como la cuenta Homero sí, pero la mierda de guerra que hacen las personas normales a mí no me gusta nada. Todo fango y zombies y animales y sangre y asco y un desprecio absoluto por la empatía y por solo el interés económico. Al final solo se respeta el dinero. Bueno, pero voy a lo que voy. La moral cristiana es mala porque es antivital. Va contra los impulsos. Encima, la moral cristiana ha inventado lo de la libertad, que somos libres. ¿Por qué? Somos libres porque así se nos puede hacer responsable de todo. Y es muy triste que cuando yo era niño los curas nos dijeran que masturbarse era pecado. Era pecado porque tú eras libre, podías ceder a los impulsos o no. ¿Cómo va a ceder? ¿Cómo va un adolescente a ser libre de ceder o no ceder a los impulsos? Un adolescente, un torrente hormonal. Es absurdo. No somos libres, somos destino. Y tú puedes mirar al destino de cara y aceptarlo, o te puedes esconder. Es como Héctor en la Ilíada. Héctor sabe que va a morir a manos de Aquiles por haberle matado al novio. Le mató al novio, Patroclo, el novio de Aquiles. Y Aquiles dice, voy a por ti. Ven aquí que voy a por ti. Héctor
se podía haber fugado de Troya. Se podía haber fugado, se podía haber disfrazado de mujer, que es lo típico de la época, disfrazarse de mujer y salir por la puerta de atrás. Pero Héctor baja al campo de batalla, a morir, porque es su destino. Y eso, así es como hay que vivir. Así es como hay que vivir. Y así es como hacemos de la vida una obra de arte. Muriendo cuando nos toca. No huyendo de la vida para morir más tarde, no. Así no. Así no. Y la otra crítica de Nietzsche a la moral es que la moral cristiana es dogmática. Es decir, piensa que hay unos valores absolutos, pero en realidad los valores son relativos. ¿De qué dependen los valores? Pues los valores dependen del tipo de vida que uno es. Si uno es un tipo de vida ascendente, si a uno le gusta comer, le gusta vivir en todos sentidos, darse la lujuria, le gusta vivir, disfrutar, sentirlo todo, el calor, el frío, la alegría, el dolor. Si te gusta sentir, esa es la cuestión. Tendrás unos valores que favorecen la vida, unos valores de crecer, de rebosar, de afirmar la vida. Y sin embargo, si eres un débil, un apocado, un resentido, pues vas a tener valores de resentido, valores de represión, de humildad, de no rebelarte, de no afirmar nada. Eso sí, a veces hay personas que se creen muy revolucionarias y luego son unos cobardes. Unos cobardes porque no revolucionario en esta época es, no sé lo que les parece a ustedes revolucionario. Acuérdense de Nietzsche. En una pensión miserable, pasando frío, con los dolores de la sífilis, agarrándose ahí los huevos porque se los tiene a reventar. Ahí, en la miseria, en el fracaso, es donde surge el Zaratustra. Ahí, lean. Y Nietzsche dice, vamos a ver, les voy a explicar rápidamente cómo ha sido la cuestión de los valores en la historia de la humanidad. Los valores, al principio, en Homero, se califica de bueno. Bueno es el aristócrata, el fuerte, el valiente, el explorador, el que se arriesga, el que cumple con su palabra, el que se deja llevar por los impulsos, por la ira, por el odio, por la venganza. El que se afirma la vida. Y luego llegó el cristianismo y le dio la vuelta a esto. Es la inversión de los valores. El bueno es el débil, el pobre, el que se humilla, el que se arrodilla y no sé qué. Y no ver al rico, el cielo, no me acuerdo del ojo de la aguja y no sé qué. Bueno, el caso es que el cristianismo le da la vuelta a esto y celebra la debilidad. La celebra. La obediencia, el sacrificio, por Dios. Miles de años atrapados en esto, miles de siglos no, 2000 años. ¿Y qué pasa? Porque dice Nietzsche, esto se tiene que terminar porque vivimos una vida que nunca es nuestra. Si somos religiosos porque andamos pensando en el paraíso, si somos marxistas porque andamos pensando en el comunismo, si somos positivistas porque andamos pensando que la ciencia lo va a resolver todo, y estamos en manos de una falsa utopía sin vivir la vida ahora, hay que vivir el presente. No hay más vida que el presente. Ese es el mensaje de Nietzsche. Y la transmutación de los valores que propone Nietzsche es una filosofía de afirmar la vida, el momento presente,
como si se fuese a repetir infinita. ¿Y quién es capaz de afirmar la vida de esta manera? El superhombre, el Übermensch. Superhombre suena a Superman, y no es Superman, un hombre con rayos X, superfuerza, y de lo que está hablando Nietzsche. El Übermensch, creo que se dice así en alemán, es el que trasciende los valores de la civilización occidental y se atreve a vivir de otra manera. ¿De qué manera? Vive de aquella manera que quieras que tu vida se repita infinitas veces. Así, ese es el imperativo categórico de Nietzsche. La crítica a la religión de Nietzsche es muy fácil. Nietzsche critica las religiones porque invierten los valores, nos dan los valores que fomentan, alaban la debilidad, la obediencia, el sacrificio, crean un mundo aparte que nos distrae de este. Las religiones no son favorables a la vida. Además está esa figura de Dios al que le debemos todo, le debemos la existencia. Además mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Quién es capaz de pagar esa deuda? Miren, cuando tenemos una deuda, si esa deuda no la podemos pagar porque es demasiado, nos supera, no podríamos pagarla de ninguna manera, genera en nosotros resentimiento hacia ese Dios, hacia esa entidad financiera, o también hacia ese padre y esa madre. Porque si papi y mami están todo el día diciéndonos que se lo debemos todo, y sin mí no hubieras podido estudiar, y sin mí te hubieras perdido en el camino, y sin mí no habrías podido ni comer, y sin mí no tendrías ni techo, no tendrías ni donde caerte muerto, y sin mí es que no te podrían ver en ninguna parte, y sin mí, al final el padre o la madre no consigue transmitir que realmente es muy importante, sino ocurre todo lo contrario, que les cogemos rabia, resentimiento, es decir, una deuda que no se puede pagar. Es lo mismo que la religión respecto a Dios, es una deuda tan grande, no la podemos pagar. Al final el sentimiento que tenemos hacia Dios es de déjame en paz, déjame vivir. Sí, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros y ahora yo tengo que hacer todo lo que dices. No, déjame tranquilo. Si lo mandaste a morir, es tu problema. Es como cuando se le dice a papi, te sacrificaste y renunciaste a todo por mí, porque yo estuviera bien. Bueno, es tu problema, déjame tranquilo, yo no tengo por qué obedecerte así toda la vida. Espero que hayan entendido la comparación entre la vida religiosa y la vida familiar. Me interesa más la vida familiar, porque la vida religiosa ya casi nadie cree, pero bueno. Y bueno, Nietzsche dice, en esta crítica a la religión, Dios ha muerto. Dios ha muerto no significa que Dios, ser eterno, inmutable, etc., haya perecido, porque eso es imposible. Es imposible. ¿Qué significa que Dios ha muerto? Que esa idea de Dios que estaba detrás de nuestros valores, de nuestro arte, de nuestra filosofía, de nuestra forma de gobierno, esa idea de Dios ha dejado de funcionar. Ya no la necesitamos como fundamento. Perviven las instituciones, pervive el derecho divino, la democracia, pervive la forma artística, la filosofía, pensando que la humanidad va hacia algo bueno y que cada vez somos mejores y hacemos mejor arte, mejor ciencia, que progresamos. Dios ya no está, pero eso sigue ahí, es lo que llamamos la modernidad. Y cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, es que ha llegado el momento de reconocer que todas esas consecuencias de la idea de Dios también son falsas, que hay que tirarlas abajo, que hay que volver a empezar. La muerte de Dios, algunos escritores y algunos filósofos lo vieron como una condena, como una catástrofe. De repente la humanidad estaba sin rumbo. Y elegimos el rumbo pues, del fascismo, del nazismo, porque ya no había valores, ya no se respetaba nada. Y llegó el genocidio y no sé qué, y el holocausto y tal. Sin embargo,
Sin embargo, Nietzsche quiere ver la muerte de Dios como una oportunidad. Una oportunidad a nivel ético y a nivel de proyectar hacia el futuro una idea de hombre desconocida, lo que él llama el superhombre. Es el momento de crear nuevos valores, unos valores que no pongan siempre la vida como lo último, sino como lo primero. Porque eso hasta ahora no lo hemos hecho. Vivir en sociedad, decía Freud, es matar la vida. No hay otra manera de vivir en sociedad, sino matar la vida. Y Nietzsche es en este aspecto la superación de Freud, porque Freud lo acepta. Freud lo acepta. Dice, no hay otro remedio si queremos vivir en sociedad que aceptar el matrimonio como la forma mejor de llevar nuestra sexualidad, porque si andamos siempre de una a otra, todo el mundo va a acabar noqueado. Con las infidelidades, no sé qué, no sé cuánto, la forma madura es el matrimonio. Y en segundo lugar, la forma madura de proyectar la violencia es el trabajo, la competitividad en el trabajo. Trabajo y matrimonio. Nietzsche llega para superar eso. Ni trabajo, ni matrimonio. Porque eso es algo que nos podemos evitar. ¿Cómo? Eso lo buscan ustedes. Vamos con la propuesta de Nietzsche. La propuesta de Nietzsche que se refleja en el Zaratustra es, vamos a hablar de 4 conceptos: nihilismo, superhombre, voluntad de poder, eterno retorno. Con esas 4 ideas, digamos que terminaríamos el tema de Nietzsche. ¿Qué es el nihilismo? Nihilismo viene de la palabra nihil, que significa en latín nada. Nihilismo se refiere a este momento de la humanidad del que habla Nietzsche, el que ya no funciona Dios y no funciona ninguno de los valores que se podían asociar a él, como por ejemplo que la humanidad progresa, o que la diferencia entre lo bueno y lo malo. Las cuestiones básicas que gobiernan la historia de la humanidad. Pues Nietzsche dice, todo eso ya no vale. ¿Y qué pasa si no vale? Pues que caemos en el nihilismo. El nihilismo es de 3 maneras. El nihilismo se manifiesta, primero, nihilismo como pasivo. Nihilismo pasivo se entiende muy bien recordando la frase de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. Si Dios no existe, todo está permitido. Todo vale. Si Dios no existe, no hay ningún valor por encima de otro. ¿Vale? Este es un pensamiento satánico. Satánico totalmente. Dios no existe, todo está permitido, todo. ¿Eso a dónde nos lleva? A la desesperación, a la renuncia, al suicidio, que son estos personajes típicos de Dostoyevsky. También existe el nihilismo como decadencia vital. Es el nihilismo de las personas religiosas. Las personas religiosas, en lugar de vivir en esta vida, viven pensando en la otra. Esta vida se experimenta como una agonía, como un valle de lágrimas, como algo a ver si pasa pronto, que luego viene lo bueno. Esa decadencia, pues es antinatural, va contra la humanidad. Y por último, el nihilismo se experimenta como actividad. ¿Qué es lo que hace Nietzsche? Vale, los valores han caído, Dios ha caído. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este mundo nihilista donde todo vale o nada vale? Lo podemos decir de las 2 maneras. Lo que tenemos que hacer es terminar de destrozar, de machacar los viejos valores. A ver si de una vez viene algo nuevo. Y eso es todo. Ese es el nihilismo de Nietzsche. ¿Y quién tiene que venir? Tiene que venir el superhombre, el segundo concepto. El superhombre es el que es capaz de afirmar la vida, el que crea nuevos valores, valores que son fieles a la tierra, a los impulsos, a los instintos. Este superhombre no hay que entenderlo como un superguerrero, ni un superhéroe, ni nada de eso. El superhombre afirma la vida, a lo mejor creando música, poesía, ¿vale? Esas son las cuestiones. El superhombre es el
que es capaz de realizar la transmutación de los valores, de cambiar los valores del pasado por otros nuevos, por otros valores nuevos. ¿Vale? Para explicar al superhombre normalmente se utiliza una metáfora que aparece en Zaratustra, la del camello, el león y el niño. Nietzsche identifica al camello con la vida religiosa. El camello es un animal que tiene una joroba o dos jorobas. Esas jorobas son una pesada carga. Es la carga con la que tiene que vivir el hombre religioso. La carga de la moral cristiana, la carga de vivir para otra vida, para la contemplación divina, etc. El camello es el que se arrodilla, el que se humilla, el que camina cansado, porque vive para otro mundo. Al camello le sigue el león. El león, Nietzsche lo representa en cierta medida. Es el que destruye los antiguos valores, es el que agita su melena y arrasa con todo. ¿Vale? Es el Nietzsche crítico, Nietzsche de la última etapa, Nietzsche del crepúsculo de los ídolos. Y al león le sigue el niño. ¿Quién es el niño? El niño es el que es capaz de crear valores desde cero, valores que no respetan ya los viejos conceptos de lo bueno y lo malo, sino que son valores que surgen de aquello que decía Heráclito, que es la inocencia del devenir. ¿Vale? Del mismo modo que un niño fabrica y destruye castillos en la arena, así hemos de crear valores desde la inocencia, desde la aceptación de la vida como devenir. Camello, león y niño. Era Nietzsche el niño, el creador de nuevos valores. Él no se ve a sí mismo así. Dice, este está por venir. Y continuamos con quién. Con esta idea del superhombre. Miren, van a encontrar interpretaciones del superhombre las que quieran. Las básicas son la primera, la que dije antes, la del darwinismo social. Superhombre es el más fuerte, el poderoso, el que se impone en la sociedad. Y los últimos hombres, los que no valen nada, pues son los parados, los pobres. ¿Vale? Nietzsche no es eso. Otra interpretación del superhombre. El superhombre es la bestia rubia, el hombre ario que viene del norte, con sus ojos claritos y su melena rubia, a destruir a los países latinos, de los morenitos del sur. Todo ese rollo de los nazis, eso no es Nietzsche. ¿Quién es el superhombre? Y ya se lo he dicho, yo creo que bien te dice, el superhombre es el artista, el amante, el explorador, el guerrero. Ese es el superhombre. El que convierte cada momento de su vida en obra de arte. ¿Y dónde han habitado estos superhombres para tener una idea? Los superhombres. La idea del superhombre de Nietzsche está tomada directamente de Homero. Directamente de Homero. Todo lo demás, los nazis, el Darwin, todo eso todo eso es propaganda, tonterías. Cuando lean a Nietzsche, piensen en Homero. Y el cambio que hay de Homero a Platón, que es un cambio tremendo. Y miren, el mundo griego es apasionante. Yo creo que el error principal del sistema educativo es haber suprimido la cultura humanística. No se trata de martirizar a la gente con el latín y el griego. Se trata de abrir las mentes a una época gloriosa de la humanidad, que en algunos aspectos fue y sigue siendo mejor que la nuestra. Leyendo a Homero y viendo el mundo en el que vivimos, yo me quedo con Homero. Pero directamente. Morir ahí, atravesado por una espada, en el campo de Troya, maldita sea. De una
una cosa que no les conté de la vida de Nietzsche. Nietzsche era así como yo he sido ahora. Él quería ser también guerrero. Entonces se apuntó al servicio militar y se cayó del caballo y le dio una contusión en la cabeza y tuvo, probablemente se achacan dolores de cabeza, los dolores de cabeza tan fuertes que tenía, se achacan también a esto. Quiero decir que te apunta para la caballería y él tiene fotos con su uniforme, su espada y está tan ridículo como he estado yo ahora, ¿no? Diciendo que lo del campo de Troya. ¿Y qué quieren? Pues son así los filósofos. Y luego también en la guerra franco-prusiana, entre Francia y Prusia, que ganó Prusia, Nietzsche se apuntó también y no lo dejaban guerrear porque no era un inútil. Lo pusieron de camillero y fue de camillero y se pilló la disentería, una diarrea, y para casa. Luego los filósofos queremos ir a la guerra y que nos atraviesen con la espada, pero y vamos con la voluntad de poder. Para Nietzsche, el mundo es voluntad de poder. Es voluntad de poder lo que anima la vida. El espíritu, el aliento de vida que hay en nosotros es voluntad de poder. ¿Y qué significa voluntad de poder? Pues se entiende en dos sentidos. Cuando pensamos en el universo, dice Nietzsche, el universo es voluntad de poder. ¿Y eso qué es? Significa que al contrario de lo que dice la ciencia, que el mundo es pues, un montón de fuerzas que colisionan entre sí, pero siguiendo unas leyes, y que por lo tanto el universo es armonía y orden y progreso, Nietzsche llega y dice, no, vamos a ver, el mundo es una amalgama de fuerzas, en continua oposición, en continua lucha, pero el resultado no es armónico para nada, ni hay leyes científicas que lo puedan explicar. El resultado es el caos. El caos, la catástrofe continua que es la vida. La vida es una suma de catástrofes, o como me gusta decirlo, una mierda detrás de otra. El caos. Y en ese caos es donde la vida humana aparece, se manifiesta y tiene sentido. La vida humana tiene sentido en el caos, no en el orden, en la tranquilidad, en el progreso. Ahí somos zombies. Somos quienes somos cuando nacemos del caos. Eso es muy importante. Y la voluntad de poder, esa sería la voluntad de poder en tanto universal. Y la voluntad de poder en el sentido del individuo, el individuo es voluntad de poder también. El universo es voluntad de poder, caos, y el individuo también es caos, voluntad de poder. Dentro de nosotros hay fuerzas antitéticas continuamente luchando, continuamente en cambio, en cambiantes, ¿vale? Y ese caos no hay que reprimirlo, hay que dejar que salga. Porque así es como se manifiesta la vida. Pero ese caos, atiendan bien, no se manifiesta como ansia de poder, como que yo quiero el poder para mí. Quiero ser rey y tener esclavos y mujeres y no sé qué. Ese para Nietzsche es un débil. Por mucho poder que tenga, es un débil porque para ser necesita algo que no está dentro de sí. Para Nietzsche, el ser humano como voluntad de poder, el superhombre, es aquel que está pleno, que rebosa de vida. Y en ese rebosar, explora, ama, crea, es artista. Piensen en Modigliani, por ejemplo, y si no saben quién es, búsquenlo. Bueno, y llegamos al eterno retorno. El eterno retorno es el último punto, pero lo voy a explicar en el siguiente vídeo junto con el texto, ¿vale? El texto de Nietzsche, que es muy cortito, que es solamente una página y que es muy importante, porque es un repaso de la historia de la filosofía en Occidente, ¿vale? Y yo creo que este
ya va a terminar, solamente tengo que alargar un poquito el discursito y el eterno retorno. El eterno retorno es querer que la vida se repita infinitas veces, que el instante, que cada instante se repitiese infinitas veces. Esta es una iluminación que tiene Nietzsche paseando por Sismaría, que él la experimenta como una especie de rayo que le deja tieso y que, digamos, es la base de su filosofía, porque querer esto es muy complicado. Es muy complicado porque la vida es una catástrofe, es caos. ¿Cómo querer el caos? ¿Cómo querer, cómo afirmar el caos? Tanto, un instante detrás de otro. Me refiero a querer el caos por toda la eternidad, porque cada instante se va a repetir una por todo el infinito, para siempre. Nietzsche dice, intentemos vivir así. Yo sé que es difícil. Nietzsche lo explica con una metáfora. El eterno retorno es como una serpiente. Hay que cogerla y morderle la cabeza. Morderle la cabeza, ¿qué significa eso? Aceptar el eterno retorno. Vivir de verdad como si nuestra vida mereciera que se repitiera infinitas veces. Morder la cabeza y escupirla. Y entonces, dice Nietzsche, se produciría, nos reiríamos como se ríe el superhombre. Sería la risa de la vida, del cambio, del devenir, de la inocencia, de lo que quieran. La risa del que es libre. Por fin. La risa del superhombre. Y aquí termina lo que es el tema de Nietzsche. Habrán visto y comprobado que Nietzsche no es como los otros filósofos. Que si ustedes me preguntan, ¿y qué tengo que estudiar? Miren, estúdiense, esto no va de estudiar. Nietzsche no va de estudiar. Y yo no puedo explicar a Nietzsche de otra manera. Bueno, sí, en clase lo voy a explicar de otra manera, porque voy a estar... Nada, vamos a terminar, bueno, tenemos el texto. El texto de Nietzsche es una página, es la historia de un error, donde Nietzsche hace un repaso de la historia de la filosofía en Occidente. El primer momento es el momento de Platón, pues es el momento del mundo de las ideas. Nietzsche dice, pues Platón está muy cómodo ahí, para él el sol se puede ver como este sol de aquí abajo, el sol terrenal, se puede ver la idea del bien como un sol que alumbra, y el filósofo está allá arriba, y porque es un hombre piadoso, es sabio, es virtuoso, así que está en comunión con las ideas. Es el momento de la época dorada del mundo de las ideas, de Platón. Por cierto, la página se titula sobre el gran error, sobre el mundo de las ideas como un gran error que va perdiendo fuelle a lo largo de la historia. Luego llega el mundo medieval y el mundo de las ideas se transforma en el paraíso, y el paraíso es prometido, pero no en este mundo, sino después de morir. Entonces fíjense que el mundo de las ideas se vuelve esquivo, el paraíso es esquivo, es para después de morir. Y es para aquel, no que sea sabio, no como el filósofo griego, sabio, libre. No, el cristianismo lo que pide son esclavos. El paraíso es una promesa para el que es obediente, virtuoso en el sentido de sacrificio. Ese es el mundo de las ideas para el cristianismo. Y luego llega la siguiente etapa, es la etapa de Kant, ¿vale? La etapa de Kant. Ahí el mundo de las ideas aparece ya no como objeto de conocimiento, no se puede conocer. En la Edad Media se podía demostrar la existencia de Dios. El mundo de las ideas en Kant, las ideas de la razón, Dios, la inmortalidad, el alma, etcétera, etcétera, están
prohibidas para la razón, solamente aparecen como postulados de la razón práctica. Y ahí aparecen con unos argumentos que no acaban de convencer del todo. Nietzsche dice, es que este Kant era del norte, vivía siempre en la niebla. Ya el mundo de las ideas, el sol, la idea del bien que decía Platón, que le alumbraba como si fuese este sol de primavera que hay hoy, domingo, 23 de marzo, 23 de marzo efectivamente, pues Kant ya no lo ve tan claro, está todo nublado, neblinoso. El mundo de las ideas es algo ni siquiera prometido, es solamente pensado. Podemos pensar razonablemente que a lo mejor la felicidad es una recompensa para el hombre virtuoso, pero no lo sabemos. Y si lo fuese, tendría Dios que existir para garantizarlo. Madre mía, qué recorrido. Nietzsche dice, aquí ya el mundo de las ideas, el bien, aquí ya no funciona. Ya no funciona. Y llega la ilustración, el ruido endiablado de los espíritus libres. Por fin es el momento del amanecer. Es decir, ya se escucha algo nuevo. Empezamos a abandonar los valores y los espíritus del pasado. Somos libres. Empezamos a ser libres. Y continúa, pero antes de esta etapa del nihilismo activo de Nietzsche, como la ruptura con los viejos valores, la llegada de el ruido endiablado de los espíritus libres, esta etapa del león que destruye los valores, etc. Pues antes de eso es el positivismo. El positivismo es la filosofía de la segunda mitad del siglo XIX, que ya he hablado de ella en el momento de la ciencia, de esplendor de la ciencia. Todavía vivimos en el mundo positivista. Yo diría que si realmente somos honestos, no hemos salido del positivismo nunca. Positivismo es entender que la prohibición kantiana de conocer el mundo de las ideas, etc., es total. Es decir, no se puede hacer metafísica, el mundo de las ideas está prohibido para las personas, etc., para los seres humanos. Y bueno, el positivismo lo que hace es reducir toda la metafísica a escombros. Es que ya ni siquiera importa. Ya en el mundo positivista en el que vivimos, el chico que está con el móvil, ya, ¿cuánto ocupa en su mentalidad los problemas religiosos? ¿Cuánto le ocupan al día, al mes, al año? A lo mejor nada, 0 segundos. Eso es el positivismo. La Semana Santa vivida como época turística, ¿vale? Sí. Tratar lo religioso como espectáculo, más que como lo que fue siempre, ¿no? Lo que determinaba la vida de las personas, porque durante siglos la religión determinó cómo vivíamos en la persona. Y entonces pasamos a la última fase, es positivismo, nihilismo activo, que es el que he hablado, de la cercanía a Voltaire, y por último el incipit Zaratustra, es el momento del niño, del que crea nuevos valores, es el momento del mediodía, vuelve a alumbrar un nuevo sol. Ese momento no ha llegado, no ha llegado ni siquiera el del nihilismo activo. Y nada más, te despido. Aquí termina el curso, por lo menos termino con estos vídeos y gracias por verlos, quien los haya visto, que a lo mejor son unos dos, pero nada más.